Hola, hoy les voy a explicar cómo realizar una línea de tiempo. Recordemos que la línea de tiempo es una representación gráfica que nos sirve para ubicar hechos de la historia, o sea, hechos que surgieron durante el tiempo en la historia. Bien, vamos a recordar las etapas que podemos dividir esa línea de tiempo. Tenemos la prehistoria, tenemos la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, que la Edad Contemporánea aún siguen en estos años. Bien, recordemos que para realizar la línea de tiempo hay dos partes de la historia y el año cero es el que marca que divide esa historia. El año cero representa el nacimiento de Cristo y tenemos la historia que ocurre antes de Cristo y después de Cristo. Como yo les marqué acá, tenemos el año cero. O sea que a partir de acá va a ser después de Cristo. Y como indica la flecha, la historia sigue antes de Cristo. Bien, primero teníamos antes de Cristo la prehistoria. ¿Recuerdan la prehistoria? Sí, de la historia paleolítica y la neolítica, los hombres de las cavernas. Esa historia fue aproximadamente hasta el año 3500 a.C. ¿Por qué fue hasta el año 3500 a.C.? Porque ahí surgió un hecho importante de nuestra historia, que fueron las primeras apariciones de la escritura. A partir de ahí, la historia cambió. Sí, ahí comenzó lo que se denomina Edad Antigua. Que esa Edad Antigua va a ir hasta el año 476 después de Cristo. O sea, hasta este año que yo les marqué acá. 476 después de Cristo. ¿Y por qué será que hasta el 476 después de Cristo? Porque en el año 476 después de Cristo surge otro hecho importante que cambia la historia y fue la caída del Imperio Romano. Empezó en nuestra historia la Edad Media, que la Edad Media fue hasta el año 1492 después de Cristo. ¿Por qué será que fue hasta el año 1492 después de Cristo? ¿Esa fecha le hace referencia a algo? Pues bien, a mí sí. ¿Saben qué ocurrió en el año 1492 después de Cristo? Pues les voy a contar. Fue el descubrimiento de América. Bien, a partir de ese año la historia cambia y ahí surge lo que tiene que ver con la Edad Moderna, que la Edad Moderna va del año del descubrimiento de América en el 1492 hasta el 1789, que ahí surge otro hecho importante de la historia. Y ahí va a cambiar, ya no va a ser edad moderna, sino va a ser edad contemporánea que sigue hasta nuestros días. En el 1789 lo que surge fue lo que tiene que ver con la Revolución Francesa. Pues sí, eso fue un hecho que marcó la historia y ahí modificó la historia, pasó de ser edad moderna a la edad contemporánea. Bien, recordemos que para realizar una línea de tiempo tenemos que tener una línea, tenemos que subdividirla en partes iguales para después ver los hechos importantes. Y recordemos que tenemos 5 hechos. Tenemos los que ocurrieron antes de Cristo, o sea, antes del año cero, que fue la prehistoria y el comienzo de la Edad Antigua, que la Edad Antigua también sigue después de Cristo hasta el año 476. Después tenemos la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Bien, nosotros vamos a realizar 2 líneas de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Sé que si hacemos esta línea, a veces nos va a quedar todo medio apretadito y esto es muy importante realizarla para poder
marcar los hechos importantes de nuestra historia. ¿Y saben qué? Yo voy a tomar un fragmento de esta línea. Aquí, desde el año 1500 después de Cristo hasta más aproximadamente el 2000. Y aquí yo les puse 1500 hasta el 2000. Recuerden que la historia siempre sigue. ¿Por qué marcamos la flecha? Porque la historia sigue, o sea que en el 1500 después de Cristo, antes que sea de ese año, la historia ocurrieron muchos hechos, o sea que sigue. Y aquí tenemos el 2000, el 2000, el 2000 después de Cristo. O sea, recordemos que nosotros estamos en el año 2021, o sea que la historia va a seguir. Sí, nosotros vamos a tomar este fragmento y vamos a realizar otra línea de tiempo que ahí vamos a marcar los hechos importantes que ocurrieron acá en Uruguay. Bien, dentro de esos años vamos a marcar esos hechos importantes. Le voy a dar algunas ideas para poder realizar esta línea. ¿Saben cómo podemos realizarla? Podemos tomar una hoja, la podemos dividir la mitad, después la podemos volver a dividir y nos va a quedar esta hoja en 4 partes iguales. Si observamos, quedó en 4 partes iguales. Y luego vamos a recortar esas partes y nos va a quedar algo parecido a esto. O sea que va a quedar más o menos de la misma medida cada parte. Ahí vamos a pegar una al lado de la otra y vamos a formar una línea. Y ahí es donde vamos a graficar esa línea y poner los hechos importantes de la historia. Recuerden, va a ser parecida a esta. Vamos a empezar del año 0 y vamos a marcar parte de la edad antigua, vamos a marcar la edad media, recuerden los años, vamos a marcar la edad moderna y vamos a marcar la edad contemporánea. Bien, y luego vamos a tomar otra hojita y vamos a recortarla también y vamos a poner así, vamos a graficar otra línea y vamos a marcar el año 1500 después de Cristo hasta más o menos el 2000 después de Cristo, que ahí es donde vamos a realizar, vamos a enmarcar todos los hechos de las historias que ocurrieron en el Uruguay, que eso lo vamos a estudiar durante el año. Por cualquier duda, es solo preguntar.